Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El médico te matará, no estás enfermo. Un thriller social y psicológico inspirado en hechos inquietantes. Era una gélida mañana de invierno en Nueva York. De esas mañanas en las que la ciudad, a pesar de su habitual tumulto, parecía congelada bajo una tenue luz. El cielo estaba bajo, de un gris metálico, y el viento se filtraba entre los rascacielos como un soplo de advertencia, aullando entre las estructuras de acero y cristal como una advertencia que uno se niega a oír. El barrio de Midtown East todavía estaba entumecido. Los transeúntes pasaban apresurados, con los cuellos subidos y la mirada fija. No lejos de la imponente entrada de la clínica privada, Valen Med, símbolo de prestigio médico y poder silencioso, un hombre estaba sentado en un callejón con la espalda contra la pared, acurrucado bajo una manta gris y agujereada. Su nombre era Elijah Brock. Sus rasgos estaban marcados por la vida, piel oscura y curtida, barba hirsuta, mirada perdida pero no muerta. Era lo que los transeúntes evitaban. Invisible. Una sombra entre otras. Pero Ilaiche no era un hombre común, ni siquiera en su declive. En su día, médico militar condecorado, sirvió en varias zonas de guerra, especialmente en Afganistán. Atendió a soldados moribundos, presenció amputaciones en medio de un área de fuego y cubrió a niños heridos por metralla. Vio la locura humana en su forma más brutal. Pero no fue el fuego de las balas lo que lo destruyó. Fue lo que trajo consigo. Las pesadillas. El silencio. La impotencia. Las traiciones. De regreso a Nueva York, intentó retomar una vida normal. Pero el trastorno de estrés postraumático lo consumió. La soledad se apoderó de él. Luego el alcohol. Luego las calles. Y, sin embargo, a pesar de la pobreza, nunca había perdido lo que lo convertía en cuidador, un instinto implacable, una rara capacidad para leer los cuerpos, los rostros, los discretos signos del sufrimiento invisible. Esa mañana, mientras la nieve empezaba a caer suavemente, una mujer salió corriendo del edificio principal de Valen Med. Llevaba un abrigo largo de cachemira beige que se ajustaba elegantemente a su esbelta figura. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante moño, y sus gafas de sol apenas disimulaban el cansancio en su rostro. Sus tacones repiqueteaban rítmica pero inestablemente sobre el pavimento, como si cada paso requiriera más esfuerzo del que estaba dispuesta a admitir. Su nombre era Margaret Rose Whitmore, de 34 años, única heredera del difunto Harold Whitmore, fundador de Tecnologías Globales de Whitmore, un imperio multimillonario de telecomunicaciones. Desde la repentina muerte de su padre 2 años antes, había liderado en solitario la dirección estratégica del grupo. Un papel que desempeñó con brillantez, pero también con una presión insoportable. Desde hacía tiempo, sufría misteriosas dolencias, pérdida de memoria, mareos y episodios de confusión. El prestigioso médico, Leonard Graves, el neurólogo jefe de Valen Med, le había diagnosticado una enfermedad neurodegenerativa rara, casi desconocida, según él. El tratamiento era urgente. La situación era grave. El pronóstico, desesperanzador. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia su coche negro con chofer, Margaret se tambaleó ligeramente. Apoyó la mano en una farola un momento para recuperar el equilibrio. Fue en ese preciso instante que Ilaiche levantó la vista. La había observado, inmóvil, como un cazador que busca un respiro en la hierba. Había visto su tez, demasiado pálida para una mujer sana. Había notado la ausencia de temblores musculares, la ausencia de coordinación motora alterada, nada en ella delataba realmente una degeneración neurológica avanzada. Y sobre todo había visto esa cara antes. En un expediente. En esa misma clínica. Años antes de que lo despidieran por hacer demasiadas preguntas. Entonces, con una voz ronca pero sorprendentemente tranquila, casi como una declaración clínica, Ilaiche susurró. El médico te matará. No estás enfermo. El viento pareció detenerse. El mundo quedó en silencio. El ruido de la calle se desvaneció. Margaret se detuvo en seco. Margaret no estaba acostumbrada a escuchar a las personas sin hogar. En su mundo de reuniones estratégicas, galas de recaudación de fondos y reuniones de la junta directiva, personas como Ilaiche solo existían en la periferia, borrosas, distantes, casi abstractas.
A veces les daba una moneda, una sonrisa cortés, pero nunca se había tomado en serio sus palabras. Nunca. Hasta ahora. Pero esta voz no suplicaba ni estaba enfadada. No era el delirio de un hombre destrozado. Al contrario, resonaba con precisión clínica, como una verdad dolorosa dicha sin filtro. Apartó la mirada, instintivamente. Intentó captar esa mirada, esa fuente. Pero Ilaiche ya había bajado la mirada, ocultándose una vez más tras su barba, su silencio y sus capas de ropa demasiado grandes. Y aún así, algo había entrado en ella, una grieta. Una disonancia. Fue más de 3 meses que Margaret vivía en una neblina agonizante. Había comenzado con pequeños lapsus de memoria, nombres que se sabía de memoria, citas olvidadas, vacilaciones repentinas a mitad de un discurso. Luego llegó el mareo, breve pero intenso, como si el suelo cediera de vez en cuando bajo sus pies. Había consultado a los mejores especialistas de la costa este, pero todos la habían derivado a Valenmed. Dr. Leonard Graves, el director del departamento de neurología, la había recibido con toda la solemnidad de la medicina de lujo. Un consultorio acristalado con vistas a Manhattan, un equipo con uniforme impecable y una jerga tranquilizadora. Tras una serie de pruebas, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis de sangre complejos, le había anunciado la noticia con una calma gélida. Una enfermedad neurodegenerativa con un inicio atípico. Una forma agresiva, lamentablemente incurable. Sin tratamiento, la duración será de 6 meses. Con nuestro protocolo experimental, quizá 2 años. Añadió esta frase con una solemnidad casi teatral. Sigues lúcido, pero se te acaba el tiempo. Cada hora sin tratamiento es una hora perdida. Pero ahí está, Margaret no sintió el dolor, no temblaba. No tenía dolores de cabeza persistentes ni convulsiones. Sus mareos eran aleatorios. A veces pasaba días enteros sin el más mínimo síntoma. Y lo más importante, los resultados del análisis siempre fueron vagos, no había ningún marcador claro, ninguna prueba formal, ningún elemento concreto que explicara un diagnóstico tan pesado. Todo parecía demasiado suave. Demasiado limpio. Demasiado controlado. Incluso pidió ver las imágenes de la resonancia magnética. Se las mostraron rápidamente, en una pantalla, acompañadas de comentarios técnicos que no tuvo tiempo de revisar. Y cada vez que hacía una pregunta más inquisitiva, el tono del doctor Graves se volvía más insistente, más condescendiente. Eres brillante, Margaret. Pero no eres médica. Confía en nosotros. El tratamiento es tu única opción. Esa noche, en su suite privada de la clínica, estaba sola. Las ventanas daban al horizonte iluminado. Se había quitado los tacones, se había puesto una bata de seda y estaba sentada en su escritorio, con los hombros encorvados. Abrió de nuevo la brillante historia clínica. Repasó las historias clínicas, los términos médicos y los resultados de laboratorio, todo parecía coherente, pero fríamente genérico, ninguno de los números indicaba directamente patología. Todo estaba en él, interpretación, todo dependía de lo que dijo el médico. Luego, en la bandeja de plata junto a la cafetera, vio la jeringa sellada, lista para ser utilizada, la primera inyección del tratamiento experimental. El producto tenía un tono ligeramente ámbar, casi dorado. La pequeña pegatina tenía un código, TR 913 ciclo 1. Extendió la mano. La apretó. La observó bajo la luz. Pero en su cabeza la voz de Elías volvió a sonar. El médico te matará. No estás enfermo. Se quedó allí un largo minuto. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Pensó en su padre, en el imperio que le había legado. En sus enemigos. En sus socios. En ese médico que insistía en actuar con rapidez. Entonces, en un gesto repentino, casi liberador, ella se levantó y fue al baño, abrió la taza del inodoro y, sin temblar, tiró la jeringa. Tiró de la cadena. Vio cómo el producto desaparecía. Y por primera vez en semanas, sintió que algo renacía en su interior. Duda. Pero también el deseo de saber. A la mañana siguiente, Margaret regresó al callejón. Esta vez, había cambiado su abrigo de diseñador por un abrigo gris sin marca, una gorra de béisbol calada hasta la frente y gafas de sol baratas.
Ya no era Margaret Whitmore, presidenta de un conglomerado farmacéutico, sino una mujer más, curiosa, preocupada, y quizás un poco perdida. Vio a Elaine agachado contra la misma pared, con los brazos cruzados y una manta raída sobre los hombros. Apenas levantó la vista cuando ella se acercó, pero ella se sentó lentamente a su lado, sin decir palabra, y le ofreció una taza humeante. «Café solo. Sin azúcar», dijo en voz baja. Elaine giró la cabeza hacia ella, sorprendido. Se hizo un silencio tenso, cargado de electricidad estática. Tomó el café, pero no lo bebió enseguida. «¿Por qué regresaste?» «Porque quiero saber. Lo que me dijiste ayer, no es nada». Entrecerró los ojos con sospecha antes de exhalar. «Eso no es algo que se le diga a alguien como tú. No sueles volver». Margaret se volvió hacia él, su rostro más duro de lo que parecía. «¿Por qué me dijiste eso? ¿Quién eres realmente?» Respiró profundamente y luego dijo con voz ronca. «Te reconocí. No por tu cara, sino por tus síntomas». Ella se quedó allí congelada. «¿Cómo es eso?» «Mantienes las manos como si estuvieras entumecido. Tus pupilas se dilatan con la luz, pero no con regularidad. Y ayer, repitiste la misma pregunta 2 veces. Estos no son detalles que se olvidan sin más». «¿Es usted médico?» Él negó con la cabeza lentamente. «Fui enfermera militar. Medicina de urgencias. Traumatismos de guerra, lesiones neurológicas. Ese tipo de cosas. Y trabajé allí. En Valenmed. Durante 6 meses». Margaret sintió que se le cortaba la respiración. Había oído rumores, pero nada concreto. Nada que se atreviera a creer. Elías continuó, con la mirada perdida en los vapores de su café. «Entré con esperanza. Era limpio, con alta tecnología y bien pagado. Pero enseguida noté cosas extrañas. Pacientes ingresados con diagnósticos imprecisos. Muy ricos. Muy influyentes. Nombres que se ven en los periódicos financieros. Se les hicieron pruebas. Se les dieron tratamientos experimentales. Y entonces, un día, desaparecieron. Trasladados, dijeron. Pero nunca a un hospital. Sin historiales, sin seguimiento. Simplemente, desaparecieron». Margaret frunció el ceño. «¿Habéis hablado de ello?» «Sí. Una vez. Hice preguntas. 2 días después, me acusaron de robar muestras y me despidieron sin indemnización. Mi historial quedó manchado. Ningún hospital me contrataba más. Así que seguí vagando. Hasta ahora». Él se giró hacia ella y sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez. «Valenmed no es una clínica. Es una máquina para malversar riquezas. Para eliminar a quienes se han vuelto inoportunos. Y Graves no es médico. Es un depredador, un verdugo de bata blanca». Margaret palideció. El mundo a su alrededor pareció parpadear por un instante. Elaine, el hombre sin hogar de aspecto destrozado, acababa de revelarle la existencia de una red siniestra que acechaba bajo las paredes lisas y antisépticas de Valenmed. Pero ella no mostró ningún signo de pánico. En cambio, levantó la barbilla y respondió con voz tranquila. «Voy a entrar. Voy a averiguar exactamente qué están haciendo». A la mañana siguiente, regresó a la clínica, esta vez con un vestido sencillo y una expresión sombría. Pidió reunirse con el doctor Leonard Graves y con voz segura, declaró su acuerdo con participar en el tratamiento experimental. Firmó todos los documentos que le presentaron, formularios de aceptación de riesgos, exenciones de responsabilidad e incluso un acuerdo de confidencialidad. El doctor Graves, sonriendo tras sus gafas de montura dorada, asintió con satisfacción. «Muy bien. Observación estricta durante 10 días. Recibirá atención médica inmediata». Una enfermera inexpresiva la acompañó a un ala apartada del edificio, accesible solo con identificación. La habitación estaba impecable, pero sin alma, sin ventanas, sin reloj, con una cámara en cada rincón. Le indicaron que permaneciera acostada, que siguiera los protocolos, por su seguridad. Pero Margaret no era una paciente cualquiera.
Durante los 10 días de observación, observó mucho más de lo que nadie imaginaba. Bajo su bata, había escondido un micrófono y un lápiz óptico con una lente miniatura incorporada. Anotó los turnos de los médicos, los nombres garabateados en las historias clínicas y los sonidos tras las paredes. Al tercer día, vio una figura familiar en el pasillo, una destacada emprendedora tecnológica, Victoria Amner. Escoltada por 2 agentes con uniforme médico, parecía confundida. 3 días después, las enfermeras susurraban que estaba en cuidados intensivos. Pero no se oía ningún ruido de maquinaria ni movimiento hacia la unidad de reanimación. Margaret pidió ver a Victoria. Le dijeron, no está bien. Aún más inquietante, no aparecían transferencias de alta en los registros electrónicos accesibles desde la terminal de pared. Era como si nunca hubiera estado allí. Margaret comenzó a grabar en secreto conversaciones entre médicos en la sala de descanso contigua, aprovechando una rejilla de ventilación conectada a su habitación. También fotografió, por la noche, algunos de los documentos abandonados en la sala de archivo contigua, a la que lograba acceder en los raros momentos en que fingía incomodidad para escapar de la vigilancia. Al mismo tiempo, contactó discretamente a su abogado de confianza, Harrison Wheeler, exfiscal estatal, y le envió información mediante una aplicación cifrada. Le rogó que no la compartiera con la prensa, todavía no. Todas las piezas debían encajar a la perfección para que algo se rompiera. Mientras tanto, al otro lado de los muros, Ilaiche no se había quedado de brazos cruzados. Con la ayuda de Daryl Harris, un antiguo compañero de armas que se había convertido en guardia de seguridad de una empresa de ciberseguridad, organizó una infiltración nocturna. Daryl aún conservaba una vieja placa de mantenimiento sin desactivar que guardaba como recuerdo. A medianoche, entraron sigilosamente en el edificio por una salida técnica poco utilizada, recorriendo los silenciosos pasillos hasta llegar a la sala de archivos informáticos, protegida por un código biométrico, que Daryl había hackeado unos días antes. Lo que descubrieron superó sus sospechas. Una base de datos oculta en una partición cifrada. Registros de más de 300 pacientes, todos transferidos para cuidados prolongados, ninguno de los cuales apareció posteriormente en los sistemas hospitalarios oficiales. Los registros bancarios mostraban transferencias masivas a cuentas en el extranjero, incluyendo varias en las Islas Caimán y Chipre. Pero sobre todo, un nombre surgió como beneficiario de múltiples bonificaciones por rendimiento clínico y transferencias privadas, Leonard Graves. Ilaiche se estremeció al leer la última línea de un memorando confidencial. Sujetos seleccionados para la fase final, se da prioridad a los perfiles con herencia o control de bienes. No es necesario el consentimiento. Graves supervisa. Tomó una captura completa y se la pasó a Harrison. La soga se apretaba. Pero lo que Ilaiche no sabía era que, justo al salir de la habitación, se encendió una luz roja en el centro de seguridad. Se había detectado un acceso no autorizado. Y en su habitación sin ventanas, Margaret sintió de repente que la cámara se movía ligeramente. Alguien, en algún lugar, se había dado cuenta de que no era una paciente más. Día 9. Hospital privado Valenmed, 6 y 12. Margaret yacía en la cama, pálida pero despierta. Su mirada era serena, pero su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Había ensayado este momento en su cabeza cientos de veces, pero ahora que estaba sucediendo, todo parecía más real, más peligroso. La puerta se abrió lentamente. El doctor Leonard Graves entró, vestido con su impecable bata blanca y con un expediente en la mano. Cerró la puerta tras él con calculada lentitud. Los resultados son claros, Margaret. Tu sistema está al límite. La miró impasible. Se te acabó el tiempo. Necesitamos inyectar el protocolo final hoy. Colocó el expediente sobre la mesa rodante. Margaret lo examinó brevemente, historiales alterados, lenguaje pseudomédico cuidadosamente escogido para ocultar los fallos. Sabía que solo eran más mentiras. Estoy lista, dijo simplemente, con voz casi suave. Graves sonrió fríamente. Abrió una caja metálica cerrada con un código digital. Dentro, una jeringa reposaba sobre una almohadilla negra, como una joya mortal. El líquido en su interior brillaba con un tono dorado inquietante, casi sobrenatural. Revisó la etiqueta, un simple código alfanumérico sin significado para el profano.
Serás parte de la historia de la medicina, Margaret. Se arremangó la blusa, dejando al descubierto el brazo. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos temblaron levemente. No de miedo, sino de adrenalina. De anticipación. Graves desinfectó la piel con una bola de algodón. Solo será un momento. Puede que sientas un cosquilleo. Acercó la jeringa. Y de repente, ¡boom! La puerta se hizo añicos, lanzada contra la pared por una detonación controlada. Hombres de negro, con casco y armados, irrumpieron en la habitación como una marea humana. FBI. ¡Alto! Graves saltó e intentó retroceder, pero dos agentes lo tiraron al suelo, con la cara aplastada contra las baldosas. La jeringa rodó por el suelo y se detuvo justo debajo de la cama. Margaret se incorporó, casi saltando de la cama con una velocidad inesperada. Se arrancó los sensores de la muñeca y se quitó la bata de hospital, dejando al descubierto una fina capa de ropa negra debajo. Demasiado tarde, doctor, dijo con frialdad. Acaba de recetar su última dosis. Graves, jadeante, levantó la cabeza, con las gafas rotas y la mirada desorbitada. Tú me preparaste una trampa. No, respondió ella, acercándose lentamente. Te engañaste a ti mismo. Pensando que gente como yo no tenía derecho a desafiarte. En el pasillo, Elías observaba la escena. Llevaba un chaleco antibalas y sostenía un expediente clasificado en una mano. A su lado, un hombre mayor de barba canosa, soldado convertido en agente de inteligencia, asentía con la cabeza. Misión cumplida, dijo Elías simplemente, sin emoción. Pero en sus ojos había algo más. Alivio mezclado con rabia contenida, con años de injusticia silenciosa que, ese día, por fin encontraron su voz. Los oficiales comenzaron a sacar cajas de evidencia, servidores informáticos, cajas llenas de historiales clínicos. Nombres, rostros, vidas sacrificadas en nombre de la avaricia científica. Todo esto quedaría al descubierto. Margaret se acercó lentamente a la jeringa que había quedado en el suelo. La recogió con guantes, la metió en un tubo de transporte seguro y se la entregó a uno de los agentes. Manténlo a salvo. Este veneno es tu pieza clave. El escándalo estalló como una onda expansiva en todo el mundo. CNN, el New York Times, El Guardián, El Mundo, Al Jazeera, todos los principales medios de comunicación abrieron sus periódicos con el mismo titular. La mentira médica del siglo, Valen Med acusado de asesinato bajo el pretexto de tratamientos experimentales. Las imágenes de la búsqueda, de Leonard Graves esposado y del laboratorio secreto bajo la lujosa clínica, dieron la vuelta al mundo. Cientos de familias afligidas se presentaron, comprendiendo finalmente que había costado la vida a sus seres queridos. Las quejas llegaron de todos los rincones del país. Clinic Valen Med fue inmediatamente cerrado, sus cuentas congeladas y sus directivos citados ante una comisión federal de investigación. Las revelaciones fueron aterradoras. Desde hace más de 6 años, la clínica lleva a cabo experimentos ilegales en pacientes que consideraba no esenciales. Pacientes imaginarios, o pacientes mayores pero adinerados, manipulados para que firmaran protocolos letales a cambio de falsas esperanzas, todo esto para patentar un suero experimental de control neurológico, se supone que prolongaba la vida, pero que, en realidad, nunca había sido validado. El doctor Leonard Graves, durante su audiencia, se declaró culpable para homicidios intencionales, fraude médico agravado, abuso de personas vulnerables, falsificación de historiales médicos, intento de asesinato de Margaret Besley. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Varios miembros de la junta directiva, incluidos inversionistas cómplices y abogados, también fueron acusados. Cadena de complicidad extendida a ciertos organismos reguladores médicos, ahora en plena reforma. Unos días después del juicio, Margaret Besley organizó una conferencia de prensa, sobria pero solemne. Se mantuvo erguida en la explanada del Lincoln Center. Detrás de ella, un gran cartel decía: "No fui yo quien se salvó. Fue mi conciencia". Ante una multitud de periodistas, sobrevivientes y ciudadanos conmovidos, declaró con voz clara: "Me dijeron que estaba enfermo. Que iba a morir. Me aislaron, me debilitaron, me hicieron dependiente de tratamientos inexistentes. Pero un hombre al que el mundo ignoró,
al que ni siquiera miraron, vio la verdad. Ylaiche Brooks. Hizo una pausa, se movió y luego continuó. No era un vagabundo. No era un loco. Era un soldado. Un testigo. Un hombre destrozado por la guerra, pero aún en pie. Se negó a apartar la mirada. Me tendió la mano. Me salvó. Ylaiche Brooks es un héroe invisible. Y ahora, un símbolo. Luego anunció la creación de la Fundación Brooks, una organización sin fines de lucro con un fondo inicial de $50 millones, destinado a financiación de la reintegración de exsoldados, a menudo abandonados por el sistema a su regreso. Combatir el abuso en los sistemas médicos privado. Y apoyando a los pacientes vulnerables rostro a grandes instituciones de salud. Para Elías, se negó a conceder cualquier entrevista. Las cadenas de televisión instalaron sus cámaras frente a centros de veteranos, refugios nocturnos, clínicas improvisadas, pero parecía haber desaparecido, como un fantasma que regresa a las sombras. Un periodista local de la Boston Herald creyó haberlo reconocido en una clínica móvil operaba cerca de los barrios bajos de Newark. Servía comidas, limpiaba vendas y escuchaba las confesiones de quienes nunca fueron escuchados. Cuando le preguntaron si realmente era Ylaiche Brooks, simplemente respondió: soy solo un hombre que ya no quiere permanecer en silencio. Margaret, por su parte, decidió retirarse del negocio por un tiempo. Pero cada año, en el aniversario de la Operación Federal, regresa discretamente para depositar un ramo de flores frente al monumento conmemorativo de la Fundación Brooks. La placa dice: a quienes no vemos, pero sin quienes el mundo se derrumbaría. Ylaiche Brooks, veterano, vigilante, salvador. Y a veces, en un rincón discreto del jardín de la fundación, un hombre con un abrigo desgastado se detiene durante unos minutos, mirando al cielo, luego se va, sin decir palabra. Él nunca pidió la fama. Solo a la justicia. Un año después, en una fresca mañana de finales de otoño, el callejón donde todo empezó lucía casi diferente. Los grafitis de las paredes habían sido limpiados, algunas flores silvestres brotaban entre las grietas del hormigón y la luz dorada del sol naciente se filtraba suavemente entre los edificios. Un joven médico con bata blanca caminaba por la calle, con una bolsa colgada del hombro llena de suministros médicos. Su nombre era Dr. Marcus Lane, residente de medicina interna en el Hospital Bellevue. Su jornada había empezado temprano, con turnos exigentes, diagnósticos complejos y un número creciente de pacientes. Al cruzar el callejón, vio una figura familiar pero humilde a la vuelta de la esquina, un hombre de barba canosa, vestido con un abrigo viejo y desgastado, que se movía apresuradamente alrededor de un anciano sentado en un banco, con el pie delicadamente curado con una venda improvisada. Sobre una mesa plegable, una olla humeante se extendía ondeando. Cuencos de sopa caliente estaban alineados, listos para ser distribuidos. El joven médico se detuvo, intrigado. «Disculpe, ¿es usted médico?», preguntó con la voz llena de curiosidad y un poco de respeto. El hombre levantó la vista, sostuvo su mirada y sonrió con una sonrisa tranquila y cálida, llena de sabiduría adquirida con esfuerzo. «No, no soy médico. Solo soy un oyente». Hizo un ligero gesto con la mano, invitando a Marcus a acercarse. Escuchar, ya sabes, a veces es más útil que todos los diplomas del mundo. Porque los verdaderos problemas no siempre son visibles a simple vista. Cicatrices invisibles, soledad, miedo, son los que a menudo matan con más seguridad que la enfermedad. Marcus observó al hombre en silencio, impresionado. Comprendió que tras ese rostro marcado por la vida, se escondía una historia mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Era la prueba de que la medicina no se limitaba a recetas y análisis, sino que también implicaba humanidad, compasión y presencia. «Mi nombre es Marcus», dijo, extendiendo la mano. «Elías», respondió el hombre, estrechando suavemente la mano extendida. Un nuevo capítulo comenzó, a la sombra de los rascacielos, en este callejón que ya no era solo un lugar de olvido, sino un santuario de resiliencia y esperanza.